Destello 25 Tratado para los enfermos. Este tratado consiste de 25 remedios. Fue escrito como un bálsamo, un consuelo y una prescripción médica espiritual para los enfermos y para visitarlos y desearles una pronta recuperación. Advertencia y disculpa. Esta receta inmaterial fue escrita más rápida que mis otros textos, este tratado fue escrito en 4 horas y media, Retu, Refet, Husrep, Sed, y, ya que no encontré el tiempo para corregirlo ni para estudiarlo, a diferencia de todos los demás, fue leído solo una vez y con la misma rapidez con la que fue escrito. Es decir, ha quedado en el estado desordenado de un primer borrador. No creímos necesario revisar detenidamente las cosas que se me habían ocurrido naturalmente, no sea que se arruinen al arreglarlas, ni prestarles indebida atención. Los lectores, y en particular los enfermos, no deberían sentirse molestos ni ofendidos por ninguna de las expresiones desagradables o palabras y frases duras. Más bien, recen por mí. En este destello, describimos brevemente 25 remedios que pueden ofrecer verdadero consuelo y una cura beneficiosa para los enfermos y para quienes están afligidos por el desastre, que componen una 10ª parte de la humanidad. Remedio 1. Enfermo desdichado. No estés ansioso, ten paciencia. Tu enfermedad no es un mal, sino que es una especie de cura. Porque la vida es un capital y parte. Si no produce frutos, se desperdicia. Y si pasa con facilidad y negligencia, pasa rápidamente. La enfermedad hace que tu capital produzca enormes beneficios. Además, no permite que tu vida pase rápidamente, la refrena y la alarga de modo que partirá después de producir sus frutos. Una indicación de que tu vida se alarga a través de la enfermedad es el siguiente proverbio muy repetido: las épocas de calamidad son largas, las épocas de felicidad, muy breves. Remedio 2 O enfermo que no tienes paciencia. Sé paciente y, por cierto, agradece. Tu enfermedad puede transformar cada minuto de tu vida en el equivalente de una hora de adoración. Porque la adoración es de 2 tipos. Una es positiva como la adoración reconocida de la súplica y las 5 oraciones diarias. La otra es de formas negativas de adoración como la enfermedad y las calamidades. Por medio de estas, el afligido se da cuenta de su impotencia y debilidad, busca a su Halik, y Rahim y se refugia en él. Alcanza a la adoración que es sincera y sin hipocresía. Sí, hay un hadís certero que afirma que una vida que pasa en enfermedad se cuenta como adoración para el creyente, con la condición de que no se queje de Allah. Incluso se establece en hadices certeros y por quienes descubren las realidades de la creación que un minuto de enfermedad de algunas personas que son completamente pacientes y agradecidas se vuelve equivalente a una hora de adoración y un minuto de enfermedad de algunas personas elevadas es equivalente a un día de adoración. Entonces no deberías quejarte sobre una enfermedad que es como si transformara un minuto de tu vida en 1000 minutos y te otorgara una larga vida. Deberías agradecer. Remedio 3. Oh enfermo que no tolera. El hecho de que quienes vienen a este mundo parten continuamente y de que los jóvenes se vuelven viejos y de que el ser humano siempre gira en torno a la muerte y la separación atestigua que él no vino a este mundo para disfrutar y recibir placeres. Además, mientras que el ser humano es el más perfecto y más elevado de los seres vivos y el mejor dotado en lo que respecta a miembros y facultades, y por cierto, el Señor de los seres vivos, piensa en los placeres del pasado y en los dolores del futuro y entonces pasa una vida dolorosa y problemática más baja de los animales. Esto significa que el ser humano no vino a este mundo a vivir de una manera delicada ni a pasar su vida con facilidad y placer. Más bien, tiene un vasto capital,
vino aquí a trabajar para negociarlo por la felicidad de una vida eterna y perdurable. El capital que se le da al ser humano es el tiempo de vida. Si no hubiera habido enfermedades, la salud y el bienestar habría provocado negligencia, porque estos muestran al mundo como placentero y hacen que se olvide del más allá. Uno no quiere pensar en la muerte y en la tumba, provoca que el capital de la vida se desperdicie en trivialidades. Mientras que la enfermedad de repente abre los ojos, le dice al cuerpo, tú no eres inmortal ni puedes hacer lo que quieras. Tienes un deber, renuncia a tu orgullo, piensa en quién te ha creado. Debes saber que entrarás a la tumba, entonces prepárate para ello. Desde este punto de vista, la enfermedad es una guía que amonesta y una consejera que nunca engaña. No se debe quejar de ella en este sentido, por cierto, se debería agradecer. Y si es demasiado severa, se debería rogar por paciencia para tolerarla. Remedio 4 o enfermo quejumbroso. No tienes derecho a quejarte. Lo que te corresponde es agradecer y ser paciente. Porque tu cuerpo y tus miembros y facultades no son tu propiedad. Tú no los has hecho, ni los has comprado en otros talleres. Eso significa que son la propiedad de alguien más y su Malik dispone de su propiedad como desea. Como se narra en la palabra 26, un artesano extremadamente adinerado y habilidoso, por ejemplo, emplea a un hombre pobre como modelo para hacer alarde de su arte delicado y su riqueza considerable. A cambio de un salario, por una breve hora, él viste al hombre pobre con una prenda enjollada y confeccionada habilidosamente. La trabaja sobre él y le da varios estados. Para mostrar las extraordinarias variedades de su arte, corta la prenda, la altera, la alarga y la acorta. El pobre que gana un salario tiene derecho a decirle a esa persona, tú me estás causando problemas, me estás provocando angustia con la forma que le has dado, haciéndome inclinar y poner de pie. Tiene derecho a decirle que le está arruinando su apariencia delicada al recortar y acortar la prenda que lo hace bello. Puede decirle que está siendo cruel e injusto. O, enfermo. Tal como en esta comparación, para mostrar la prenda de tu cuerpo con el que Allah te ha vestido, enjollado con facultades luminosas como la vista, el oído, la razón y el corazón para mostrar los bordados de sus más bellos nombres, el Sani, y Zulielal te hace girar en torno a numerosos estados y te cambia en muchas situaciones. Tal como aprendes de su nombre de resaca a través del hambre, así también conoces su nombre de Shafi a través de la enfermedad. Ya que el sufrimiento y las calamidades muestran los decretos de algunos de sus nombres, muchas instancias de belleza se encuentran dentro de aquellos destellos de sabiduría y rayos de misericordia. Si el velo de la enfermedad, que tú temes y odias, se levantara, detrás de él encontrarías muchos significados agradables y bellos. Remedio 5. Oh tú que estás afligido por la enfermedad. Durante este tiempo a través de la experiencia, he comprendido que la enfermedad es un otorgamiento divino y un regalo del misericordioso para algunas personas. A pesar de no ser digno de esto, durante los últimos 8 o 9 años unos jóvenes enfermos han venido hacia mí para que rece por ellos. Me he dado cuenta que cualquier joven yo veía, empezaba a pensar en el más allá en un nivel más alto que los demás jóvenes. Carecen de la embriaguez de la juventud y se salva a sí mismo de los deseos salvajes en la negligencia. He considerado esto y les dije que sus enfermedades eran otorgamientos divinos dados dentro de los límites que podrían soportar. Les dije, hermanos míos, no me opongo a vuestras enfermedades. No siento pena ni lástima para rezar por ustedes. Traten de ser pacientes hasta que las enfermedades se despierten completamente y una vez que hayan cumplido su deber, si Allah quiere, Halik,
y Rahim les devolverá la salud. También les dije, debido a la calamidad de la buena salud, algunos iguales a ustedes se han caído en la negligencia, han dejado de realizar las 5 oraciones diarias, no piensan en la tumba y se olvidaron de Allah. Por una hora de placer superficial en esta vida mundana, dañan sus vidas eternas y tal vez las destruyen. A causa de la enfermedad, pueden ver la tumba en la cual entrarás y las moradas del más allá y actuarás de acuerdo a ello. Esto significa para ti que la enfermedad es buena salud mientras que para algunos de tus iguales, la buena salud es enfermedad. Remedio 6. Oh enfermo que te quejas de tu sufrimiento. Te digo, piensa en tu pasado y recuerda los días felices y los tiempos de angustia, seguramente exclamarás, tu corazón y tu lengua dirán, todas las alabanzas y el agradecimiento sean para Allah, ay de mí. Ten en cuenta que pensar en los sufrimientos y las calamidades que has experimentado te hace decir las palabras de alabanzas y agradecimiento hacia Allah. Pensarlos hace aparecer un placer espiritual que tu corazón da gracias a Allah. Porque, el cese del dolor es un placer. Con el cese de los dolores y las calamidades, un legado de placer queda en el espíritu, que al ser despertado por el pensamiento, hacer fluir el placer del espíritu y echa gota a gota los agradecimientos. En cambio, pensar en los buenos tiempos del pasado provoca que digas, ay de mí, que al haber transcurrido dejan un legado de constante dolor en tu espíritu. Cuanto más los recuerdes, el dolor se verá estimulado y tu espíritu sentirá gran pena y tristeza. Un día de placer ilícito a veces provoca un año de sufrimiento espiritual, en cambio con el dolor de la enfermedad de un día fugaz son muchos los días de placer espiritual de la recompensa para el más allá y además su placer espiritual es liberarse y salvarse de esa enfermedad. Piensa en el resultado de esa enfermedad temporal que te afecta y la recompensa de su faceta interna, dice, oh Allah. Esto también pasará, y agradece en lugar de quejarte. Remedio 6. Este destello me salió de manera espontánea y 2 remedios se incluyeron en el 6º punto. Los hemos dejado en ese orden para respetar su naturalidad y no lo cambiamos porque tal vez hay algún misterio oculto en él. Oh hermano que piensas en los placeres de este mundo y te angustias ante la enfermedad. Si este mundo fuera eterno, si en nuestro camino no existiera la muerte, si los vientos de la separación y la decadencia no soplasen y si no existieran los inviernos espirituales en la calamidad ni el futuro tormentoso y calamitoso, yo me lamentaría tu estado junto a ti. Pero un día el mundo nos ofrecerá dejarlo y cerrará sus oídos para no escuchar nuestros gritos, antes de que él nos expela afuera. Nosotros, a través de las advertencias de esas enfermedades, desde ahora debemos renunciar al amor por él. Debemos tratar de abandonarlo de corazón antes que nos abandone. Sí, la enfermedad nos advierte este significado y dice, tu cuerpo no está hecho de piedra y hierro, sino de varios materiales que están dispuestos a separarse. Deja de lado tu orgullo, comprende tu impotencia, reconoce a tu dueño, toma conciencia de tus deberes y aprende por qué has venido a este mundo. Declara esto al oído del corazón en secreto. Además, los placeres y el disfrute de este mundo no continúan y particularmente, si son ilícitos son fugaces, están llenos de dolor y son pecaminosos. No llores, con el pretexto de la enfermedad, por haber perdido los placeres terrenales. Al contrario, piensa en los aspectos de la adoración espiritual y en la recompensa del más allá en la enfermedad y trata de recibir placer. Remedio 7. Oh enfermo que has perdido los placeres de la salud. Tu enfermedad no estropea el placer de las bendiciones divinas, al contrario, hace que las experimentes y las aumenta.
Porque si algo es continuo pierde su efecto. Los veraces se acuerdan. Es decir, todas las cosas se conocen a través de sus opuestos. Por ejemplo, si no hubiera oscuridad, no se conocería que hay luz y no habría placer en eso. Si no existiera el frío, no se podría comprender el calor. Si no existiera el hambre, la comida no daría placer. Si no sintiésemos sed, no habría placer al tomar agua. Si no hubiese enfermedad, no sentiríamos el placer de la buena salud. Fatir y Hakim ha dotado al ser humano con numerosos miembros y facultades, hasta el punto que puede experimentar y reconocer las innumerables bendiciones en el universo. Quiere hacer que el ser humano tome conciencia de cada tipo de otorgamiento divino y pruebe cada especie de bendición divina y quiere inducirlo a agradecer constantemente. Debido a esto, Él le dará enfermedades, dolencias y sufrimientos, así como también le otorgará buena salud y bienestar. Te pregunto, si no tuvieras esta enfermedad en tu cabeza, mano o estómago, ¿podrías percibir la bendición placentera y agradable que es estar bien de tu cabeza, mano o estómago y darías gracias por ello? Con certeza, nunca habrías pensado en esto, ni que hablar de agradecer. Inconscientemente, habrías malgastado tu buena salud en actividades negligentes y en libertinaje. Destellos, 195.